Hola a todos los guerreros del conocimiento y amantes de las grandes sagas. Bienvenidos una vez más al universo Light Novel. Hoy nos adentraremos en una trama llena de intriga, batallas y verdades ocultas. En capítulos anteriores, de Universo Light Novel, el escuadrón compuesto por Takuya, Minato y Nawaki, tras una persecución mortal, lograba sobrevivir y demostrar su valía en el campo de batalla. De vuelta en el campamento, Nawaki reflexionaba sobre los sacrificios del clan Senju, que había renunciado a su nombre para integrarse en Konoha, mientras otros clanes crecían en secreto. La tensión por la guerra se sentía en el aire, y Takuya reveló la verdad detrás de las negociaciones de paz. La aldea de la lluvia, mermada por el conflicto, no podría sostener la guerra por mucho más tiempo. El escuadrón recibió una nueva misión de Danzo: interceptar un convoy de suministros clave de la aldea de la lluvia, un cargamento obtenido por medios inusuales. Hoy presentamos: si las negociaciones pudieran resolver los problemas, ¿para qué necesitaríamos los puños? Capítulo 81. Si las negociaciones pudieran resolver los problemas, ¿para qué necesitaríamos los puños? Afuera, tres pequeñas figuras, empapadas por la lluvia y temblando de frío y hambre, se acercaban lentamente a la granja. Disculpe, ¿podría darnos algo de comer? Un niño pequeño con cabello corto y dorado oscuro dio un paso adelante, con los ojos llenos de impotencia, mirando esperanzadamente a Kos y los demás. Estos recién llegados no eran otros que Yahiko, el futuro líder de Eketsuki, acompañado de Kouna ni Nagato, quien mantenía la cabeza gacha, lo que dificultaba ver su rostro. ¡Qué mundo tan pequeño!, pensó Kos. Al verlos a los tres, temblando, demacrados y pálidos, Kos asintió y dijo: pasen, tenemos arroz y carne de serpiente asada. Si no tienen miedo, pueden comer un poco. En realidad, los ojos de Yahiko se iluminaron inmediatamente. Minato y Nawaki intercambiaron miradas cautelosas, indicándole a Kos que tuviera cuidado. No se les puede culpar por ser tan cautelosos. Después de todo, en el peligroso y traicionero mundo de Naruto, muchos niños fueron entrenados desde una edad temprana para convertirse en hábiles espías. Era una ocurrencia común. Algunos niños, de 5 o 6 años, ya habían matado a sus compañeros, destacándose del resto. No os preocupéis, les aseguró Kos, haciendo señas a Yahiko y a sus amigos para que entraran. ¿De verdad que vamos a comer algo?, dijo Yahiko con alegría, arrastrando a Kouna ni Nagato hacia la granja y haciendo una reverencia agradecida a Kos. Gracias por darnos de comer. Kounan parecía un poco tímido, luciendo algo nervioso, mientras que Nagato se tensó tan pronto como vio las diademas de Konoha en Kos y los demás, recordando a sus padres. El sonido de ellos devorando la comida hizo que Kos sacudiera la cabeza. A Yahiko, Kounan y Nagato ni siquiera les importaba si la comida estaba demasiado caliente, solo querían llenar sus estómagos lo más rápido posible. Kos alguna vez pensó que Tsunade comía como un refugiado, pero después de ver comer a Yahiko, Kounan y Nagato, se dio cuenta de que los hábitos alimenticios de Tsunade no eran nada en comparación. Al menos Tsunade sabía que debía soplar su comida para evitar quemarse. Guerra. Con un suspiro, Kos intentó consolarlos: coman despacio. Si no es suficiente, puedo preparar más. Tengan cuidado de no quemarse el estómago, podría ser fatal. Y no coman demasiado de golpe. Kounan se detuvo, con sus sucias manitas sujetando un terrón de arroz en una y un trozo de carne en la otra. Sus ojos se enrojecieron al instante y, al instante siguiente, rompió a llorar. Parecía que la amabilidad de Kos, después de tanto tiempo sin que nadie se preocupara por ellos, había hecho que la habitualmente más sensible Kounan perdiera el control. Yahiko forzó una sonrisa incómoda, mientras Nagato continuaba comiendo, aunque a un ritmo más lento. Incapaz de soportarlo, Nawaki sacó algunas raciones secas: puedes llevártelas contigo. Si luego tienes hambre, cómelas despacio. Gracias, respondió Yahiko, con la voz temblorosa por la emoción y las lágrimas brotando de sus ojos. Los tres habían estado vagando durante mucho tiempo, encontrándose con otros ninjas de diferentes aldeas a lo largo del camino, pero no se atrevieron a acercarse a ellos porque aquellas personas eran demasiado feroces. Algunos incluso mataron a civiles que pedían comida, sin perdonar ni siquiera a los niños. Minato ofreció en silencio algunas de sus raciones secas. Todo lo que podía hacer era compartir una parte de sus propias raciones con ellos. Después de que los tres terminaron de comer, Kos les dijo: hay un armario en la parte de atrás. Puedes mirar dentro para encontrar ropa limpia. Será mejor que te pongas algo seco o te enfermarás. En momentos como estos, sabes lo que puede significar enfermarse, ¿verdad? Maldita sea. Mientras Yahiko y los demás fueron a la habitación de atrás a buscar ropa, Nawaki no pudo evitar golpear el suelo con frustración y maldecir: esta maldita guerra. No debes maldecir la guerra, sino a quienes la iniciaron. Kos le lanzó una mirada y arrojó 2 leños más al fuego, lo que provocó que se elevara un humo espeso y asfixiante. Era difícil encontrar leña seca en la tierra de la lluvia, mientras que los troncos empapados estaban por todas partes y quemarlos producía mucho humo. Y,
Nabaki abrió la boca pero no sabía a quién maldecir. A algunas personas no se les podía maldecir así, como a los altos mandos de la aldea. Al fin y al cabo, fueron los líderes de Konoha quienes iniciaron la guerra, así que maldecirlos significaría maldecir a todos, involucrado. Después de una larga lucha, Nabaki solo pudo pisar fuerte en señal de frustración. ¿De verdad tenemos que ir a la guerra? ¿Es la lucha la única opción? ¿Por qué no se pueden resolver los problemas mediante la negociación? En la trastienda, ahora con ropa limpia pero demasiado grande, Yahiko levantó las orejas para escuchar a escondidas. ¿Por qué vives en la Tierra del Fuego, rica en recursos, en la militarmente poderosa Konoha? ¿Por qué naciste con cosas por las que muchas personas pasan toda su vida luchando? ¿Por qué algunas personas trabajan duro toda su vida pero nunca alcanzan sus sueños ni sus metas? Despierta, ¿quieres? Kos le dio una patada ligera a Nabaki y le gritó, si las negociaciones pudieran resolver los problemas, ¿para qué necesitaríamos los puños? De verdad soy tan ingenuo, pensó Nabaki, poniendo los ojos en blanco, sintiéndose atrapado entre la vergüenza y frustración. Minato no pudo evitar reír porque también pensó que las palabras de Nabaki eran poco realistas. En lugar de esperar que no haya guerra, sería mejor esperar que pudiera convertirse en el Hokage. Algún día, convertirse en Hokage era un objetivo que podía perseguirse, pero la paz mundial, eso era casi imposible. Al ver la expresión incómoda en el rostro de Nabaki, Minato recordó su yo más joven. Una vez le había hecho preguntas similares a Kos, solo para quedarse sin palabras, cuestionando sus propias palabras, creencias. Señor, ¿es la guerra realmente inevitable? Yahiko, que había estado escuchando en silencio, no pudo evitar dar un paso al frente. Se acercó con cautela, parándose respetuosamente frente a Kos. Esto es increíble, pensó Kos. 3 idealistas en una misma habitación. Nabaki era así, Minato había sido igual en el pasado, y ahora Yahiko parecía incluso más persistente que ambos. Al pensar en las acciones tontas de Ketsuki, Kos sintió una punzada de ansiedad por Yahiko. Me pregunto si Jiraiya-sensei los puso bajo algún tipo de hechizo. En cuanto a la pregunta de Yahiko, Kos respondió, los puños son justicia, la fuerza es verdad. En lugar de esperar que otros no inicien guerras, deberías concentrarte en aumentar tu propia fuerza. Intimida a todos, haz que te teman, para que no se atrevería a iniciar una guerra. De esta manera también se logra la paz, solo que por medios diferentes. Los puños son justicia, la fuerza es verdad. Yahiko estaba desconcertado, completamente desorientado por las palabras de Kos. Si la tecnología de este mundo no se hubiera desviado, Kos les habría dicho que los cañones son la justicia, y el tamaño del barril es la verdad. Al ver la expresión confundida de Yahiko, Nabaki no pudo evitar tirar de la manga de Kos. Susurro, no corrompáis al niño, corromper al niño. Kos estaba desconcertado. Yo también soy un niño. Miró a Nabaki de reojo y dijo, tu abuelo hizo lo mismo. Porque era el dios Shinobi, sus puños eran lo suficientemente grandes, su fuerza era abrumadora, y todo el mundo ninja no se atrevió a provocarlo. Por eso el mundo ninja estaba en paz en esa época. ¿Por qué de repente estamos hablando de mi abuelo? Espera un momento. Nabaki estaba a punto de quejarse, pero de repente se quedó paralizado al darse cuenta. Capítulo 82. Siempre hay alguien más fuerte. Yahiko quiere convertirse en discípulo. Nabaki estaba a punto de quejarse, pero de repente se quedó paralizado. Fue porque las palabras de Kos no estaban mal, solo que Nabaki nunca había pensado realmente en estas cosas antes. Cuando se fundó Konoha, el mundo ninja sí que disfrutó de la paz. Salvo algunas escaramuzas menores, casi no hubo guerras importantes. ¿Pero por qué? No fue por el inmenso poder e influencia de Shirama Senju, con la amenaza añadida de Madore Uchiha. ¿Quién se atrevería a causar problemas? Más tarde, después de la muerte fingida de Madore y el fallecimiento de Shirama, la primera guerra Shinobi estalló poco después. Este es el ejemplo más obvio. Entonces, ¿la paz debe construirse sobre la base de una gran fuerza? Con Aran y Nagato también habían salido de la trastienda, con Nagato aún cabizbajo, haciendo la pregunta. Eso no es del todo cierto, dijo Yahiko, recordando algo de repente y empezando a discutir. El señor Hanzo es increíblemente poderoso, pero Megakure aún así fue a la guerra contra Konoha. La fuerza no lo es todo. ¿Cómo lo explicas? Nabaki y Minato miraron a Kos. Kos no esperaba que Yahiko mencionara a Ans como contraargumento y no pudo evitar reír. ¿Poderoso? Es fuerte, sí, pero en el mejor de los casos, solo está al nivel del Kai de las 5 grandes aldeas ninja, y se atreve a llamarse semidios. Menudo chiste. Si Ans escuchara esto, probablemente querría cortarte con su guadaña. Yahiko, Kounan y Nagato quedaron estupefactos. Pensaron que Kos solo estaba fanfarroneando. Minato sonrió con ironía pero no se atrevió a discutir, porque Kos podía refutar fácilmente cualquier argumento, dejando a la gente dudando de sus propias creencias. ¿Por qué me miran así? Admito que Hanzo es fuerte, pero está lejos de alcanzar el nivel de un dios, ni siquiera se acerca a un semidios. En este momento, en todo el mundo ninja, creo que el más fuerte es el tercer Raki de Kumogakure. Honestamente, el tercer Raki fue realmente formidable en su mejor momento. Kos incluso sospechaba que era más temible que Noki. Defensa y ataque incomparables, combinados con una velocidad que superaba a la mayoría de los Shinobi. Se puede decir con seguridad que, durante este periodo, el tercer Raki era prácticamente un código de trampa andante.
El hombre que derrotó el solo al 8 colas no solo estaba alardeando. No te dejes engañar por la facilidad con la que el tercer que se caga podía manejar a Sukaku, eso fue solo porque su liberación magnética podía suprimir a Sukaku, y Sukaku no era particularmente fuerte entre las bestias de cola. Si hubiera sido el 8 colas, el tercer que se caga habría estado corriendo para salvar su vida. Hay una razón por la que Kerame ridiculizó la debilidad de Sukaku. Entre las 9 bestias de cola, Sukaku era sin duda el más débil. Koz ni siquiera recordaba haber visto a Sukaku usar una bomba de bestia de cola en el anime. No se sabe si fue porque no pudo o no quiso utilizarlo. La escena en la que la mitad de Kerame aplastó sin ayuda a un grupo de bestias con cola en el anime sorprendió a muchos espectadores. Y eso era solo la mitad de Kerame, no la bestia completa. De los diversos flashbacks de Kerame, queda claro que, si bien no le importaba Sukaku, a menudo buscaba al 8 colas para pelear. En cuanto a las otras bestias de cola, en su mayoría las ignoró. Parece que a los ojos de Kerame, aparte del bastante fuerte 8 colas y el molesto Sukaku, las otras bestias de cola eran de poca importancia. El tercer Raki, Nabaki, se rascó la cabeza. Ya lo había oído mencionar a Orochimaru Sensei. Se supone que es un oponente poderoso y duro. En serio, si tu profesor alguna vez se enfrentara a él, probablemente quedaría completamente perdido. Si el tercer Raki no hubiera sido asesinado por el complot, la situación de Konoha durante la tercera guerra Shinobi podría haber sido aún peor. Una cosa que Koz nunca entendió fue que si el Raki era la persona más importante de la aldea, seguramente estaría fuertemente protegido. El equipo de escolta del Raki existía para proteger al Raki, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, después de una incursión en la Tierra, la escolta del Raki se fue primero, obligando al Raki a cubrir su retirada y finalmente morir de agotamiento? Si eso no es un recurso argumental, entonces ¿qué es? Si el tercer Raki hubiera querido irse, ni siquiera Noki habría podido detenerlo. Basta con mirar la velocidad del cuarto Raki para comprender que si el tercer Raki hubiera querido irse, casi nadie habría podido detenerlo. Para que un hombre con un poder tan abrumador muera de agotamiento en la Tierra de la Tierra. Es como Tobirama Senju de Konoha, un hombre lleno de técnicas prohibidas y maestro de la liberación del agua, muriendo mientras cubría un retiro en la Tierra del Rayo. Es aún más absurdo. Después de que Minato aprendió la técnica del dios del trueno volador, realizó innumerables acciones de retaguardia. Especialmente durante la tercera guerra Shinobi, había más de los que nadie podía contar. Sin embargo, Minato nunca murió cubriendo una retirada. Por supuesto, la muerte de Minato fue aún más frustrante. Dejó morir a su esposa, ignoró a su hijo y persiguió a la muerte para seguir a su esposa, dejando al pobre Naruto crecer en el aislamiento y el desprecio. ¿Será porque el señor Ans no es lo suficientemente fuerte? El tercer Raki, Yahiko, inclinó la cabeza, reflexionando profundamente sobre las palabras de Koz. Señor, por favor enséñenos ninjutsu. Queremos convertirnos en ninjas. De repente, Yahiko se levantó y se inclinó profundamente ante Koz. Oh. Nabaki quedó atónito. Minato estaba igualmente desconcertado. ¿Qué está sucediendo? Incluso Koz quedó un poco desconcertado. ¿Queréis ser mis discípulos? Siempre que estés dispuesto, me convertiré en tu discípulo, respondió Yahiko con firmeza. ¿Por qué quieres ser mi discípulo?, preguntó Koz, riendo a su pesar. La verdad es que yo también soy un niño, solo unos 3 años mayor que tú. ¿No crees que eso es un poco infantil? ¿No te preocupa que pueda ser un fraude? Confío en mis instintos. Creo que es usted increíblemente fuerte, señor. Las acciones de Yahiko no solo sorprendieron a Koz, Nabaki y Minato, sino que también sorprendieron a Kounan y Nagato. ¿Por qué de repente quiso hacerse discípulo? Ni siquiera hubo tiempo para prepararse mentalmente para esto. Tus instintos son fuertes, respondió Koz tras recuperar la compostura. Nabaki empezó, riendo y salió corriendo, dándole a Yahiko una mirada alentadora mientras se iba. Buena suerte. El tipo que estás viendo, que incluso desdeña a Ans, es realmente muy fuerte. Nabaki corrió porque tenía miedo de que Koz lo golpeara. No pudo evitar echarse a reír e incluso se burló un poco de Yahiko. Solo espera. Koz agarró una piedra del suelo y se la lanzó a Nabaki. Nabaki la esquivó con un gesto de suficiencia de cintura e incluso movió las quederes como diciendo, no puedes golpearme. Minato negó con la cabeza con una sonrisa, haciéndole un gesto a Koz para que se marchara por ahora. Pensó que sería mejor colocar algunas trampas en el exterior para evitar que se acercaran los enemigos. Nunca pensé que viviría algo así. Koz había asumido que este tipo de situación llegaría mucho más tarde, pero aquí estaba, ya se le pidió que tomara discípulos. Y no cualquier discípulo, sino los futuros líderes de Akatsuki. Las reacciones de Nabaki y Minato solo convencieron aún más a Yahiko de que sus instintos eran correcto. A pesar de la corta edad de Koz, solo un poco mayor que ellos, definitivamente era un chico fuerte, ninja. De lo contrario, no habría hablado tan despectivamente de Ans. Capítulo 83. Zetsu Negro se da cuenta y se encuentra con el ejército ninja de Amegakure. Lo siento, pero no puedo acceder a tu petición. ¿Por qué no?, preguntó Yahiko, visiblemente decepcionado. La expresión de Koz era seria cuando respondió, realmente no me interesa aceptar discípulos ni enseñarles. Además, he visto demasiados casos en los que los discípulos terminan matando a sus maestros. Así que olvídate de convertirte en mi aprendiz. Además, no tengo tiempo para quedarme en la tierra de la lluvia y entrenarte.
Yahiko sintió una profunda sensación de decepción por ser rechazado, tanto que apenas registró el resto de lo que dijo Kos. Kounan miró a Kos confundido, sin comprender del todo lo que significaba matar al maestro. ¿Significa eso que el discípulo mata al maestro?, se preguntó. Solo puedo enseñarte cómo refinar el chakra y mostrarte algunas técnicas básicas de ninjutsu. Hasta dónde llegues después de eso dependerá enteramente de ti. Como mucho, Kos planeaba pasar la noche allí. Mañana, el equipo tendría que continuar su misión. Kos no era como Jiraiya, él no se quedaba atrás para enseñar a sus discípulos. Además, no tenía intención de aceptar ningún estudiante. En el mundo de Naruto, aceptar discípulos era prácticamente invitar a los problemas. Basta con mirar cuántos estudiantes terminaron matando a sus profesores. Discípulos matando a maestros, maestros matando a discípulos, todo es caos. Había que evitar este tipo de situaciones, y la mejor manera de evitarlo era no tener maestros ni discípulos. Problema resuelto. Kos sacó sus notas de entrenamiento y se las entregó a Yahiko, instruyendo a los tres sobre cómo refinar el chakra y realizar sellos manuales básicos. Esa noche, Yahiko, Kounan y Nagato se quedaron con ellos, refinando diligentemente su chakra. Esperaban obtener tanto conocimiento y orientación como pudieran de Kos antes de que se fuera. Desafortunadamente, Kounan y Yahiko no tuvieron éxito, pero Nagato logró hacerlo en menos de 3 horas. Él simplemente se lo guardó para sí. En el fondo, Nagato seguía desconfiando de Kos. La muerte de sus padres le había generado un profundo recelo hacia los ninjas de Konoha. ¿Cómo había estado Nagato alimentando el Rinnegan durante todo este tiempo? Ese podría ser uno de los secretos del Rinnegan. Sacudiendo la cabeza, Kos decidió que no era algo por lo que valiera la pena preocuparse. En un espacio subterráneo poco iluminado, Hachi Hamadore escuchó el informe de Zetsu Negro, sorprendido por lo que escuchó. ¿Dices que hay un chico en Konoha llamado Yagami Kos con un gran talento? ¿Y ya contactó con Nagato? Sí, la voz de Zetsu Negro resonó en la cámara subterránea. Con tan solo 9 años, ya tiene un Sharingan de 3 Toumou y es experto en Genjutsu. Y su Genjutsu es increíblemente poderoso, capaz de afectar incluso a Shinobi de nivel Kai. Incluso si logran liberarse de ello, sufrirán una reacción mental que les causará daño psicológico. Sospecho que solo un Shinobi fuerte como Lord Madore podría ser inmune a tal Genjutsu. No está mal, comentó Hachi Hamadore casualmente, aunque las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. La sutil adulación de Zetsu Negro había dado en el blanco. Para Madore, los únicos Shinobi verdaderamente fuertes eran él mismo y Hashirama Senju. El resto eran basura. No lo pierdas de vista. Puede que no sea el candidato adecuado, dijo Madore. Entendido, señor Madore, respondió Zetsu Negro antes de hundirse lentamente en el suelo. Madore cerró los ojos y permaneció inmóvil como una estatua. Detrás de él, unos tubos lo conectaban a la estatua de Gedo. Desde que el Rinnegan fue trasplantado a Nagato, Zetsu Negro lo había estado monitoreando de cerca, observando cada interacción y acción que Nagato tomaba. Su nivel de atención superó con creces el de Hachi Hamadore. Al notar que Nagato había hecho contacto con Kos, Black Zetsu inmediatamente informó la situación a Madore. Busca un lugar tranquilo donde esconderte. El país de la lluvia podría no estar tan tranquilo en los próximos días. Dejando algo de comida, Kos, Minato y Nabaki partieron con decisión. Todavía tenían su misión que completar, y Kos no era como Jiraiya, quien se arriesgaría a un castigo para quedarse y enseñarle a Nagato y los demás. Kos tampoco compartía los elevados ideales de Jiraiya. Además, el deseo de Jiraiya de quedarse se debía en gran medida a su cansancio de la guerra. Al final, descubrió accidentalmente que Nagato poseía el Rinnegan, lo que solidificó su decisión de quedarse. Así que cuidó de Nagato y los demás durante 3 años, creyendo plenamente que Nagato se convertiría en el salvador del mundo. Pero el salvador, que él entrenó, terminó matándolo. Kounan y los demás vieron a Kos irse con reticencia. Su partida significaba que, ya no tienen una fuente de alimento ni protección. Tendrían que seguir vagando por su cuenta. Al menos habían aprendido a refinar el chakra, y Kos les había dado sus notas de entrenamiento, junto con algunas técnicas básicas de ninjutsu. Me pregunto si esos 3 llegarán al final de la guerra. Kos, ¿de verdad estás de acuerdo con dejándolos atrás? Esa chica, Kounan, parece confiar mucho en ti, comentó Minato. Entonces, ¿por qué no te quedas y los cuidas?, replicó Kos. En cuanto a por qué Kounan parecía confiar en él, el propio Kos no podía entenderlo. Al principio era claramente muy tímida, pero después de pasar unas pocas horas juntas, todo cambió. ¿Será porque soy demasiado guapo, que ni siquiera las niñas pueden resistirse?, pensó Kos. Sigamos adelante, aún tenemos nuestra misión que cumplir. Nabaki cambió rápidamente de actitud. Sujeto, apenas podía cuidar de sí mismo, y mucho menos de 3 cargas más, simplemente no era realista. Parece que vinimos aquí para nada. La aldea de la arena ya abandonó este campamento. Al llegar a su destino, Kos se enteró por Snowy de que el campamento ya estaba desierto. Solo quedaron algunos artículos diversos, ni suministros ni sandillaje. Ninja, parecía que se habían mudado hacía poco tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntaron Nabaki y Minato, frunciendo el ceño al ver el campamento vacío. Regresemos. Este es un problema del departamento de inteligencia, no nuestro. Tal vez la aldea de la arena decidió abandonar el campamento en el último minuto, o tal vez sospecharon y se mudó. Sea cual sea el caso,
no es nuestra responsabilidad limpiar el desastre. No es raro que las misiones fracasen debido a cambios en la inteligencia, especialmente en el campo de batalla, donde la información cambia rápidamente. Alguien pudo haber estado aquí ayer, pero después de recibir órdenes, se movieron inmediatamente a una nueva ubicación. Como la misión no podía completarse, los tres decidieron no demorarse y comenzaron regresando al campamento. Sin embargo, no habían ido muy lejos cuando se encontraron con una gran fuerza de ninjas de Amegakure. Maestro, hay un ejército ninja más adelante. ¿Un ejército ninja? Ko se sobresaltó un poco. ¡Qué suerte! Había esperado un regreso tranquilo al campamento, pero apenas se dieron la vuelta cuando salieron corriendo. En una gran fuerza enemiga. ¿Cuántos de ellos hay? Mucho. Cuando Snowy utilizó la palabra mucho, significaba que el número de enemigos era realmente significativo. Pero en el campo de batalla de la Tierra de la Lluvia, ¿qué bando reuniría una fuerza tan grande? No podía ser Konoha. Y la aldea de la arena solo estaba en la Tierra de la Lluvia para causar problemas y estancar a Konoha, por lo que era poco probable que enviaran una gran fuerza. La misma lógica se aplicó a Iwagakure. Estaban en el país de la lluvia porque Noki quería debilitar la fuerza militar de Konoha y Amegakure. Una batalla a gran escala no beneficiaría a Iwagakure, especialmente porque, desde el comienzo de la guerra, Kumogakure los había estado vigilando y Noki no se atrevería a actuar imprudentemente, dado que no podía ser ninguna de las tres aldeas principales involucradas en el campo de batalla de la Tierra de la Lluvia. Eso solo dejaba una posibilidad a Amegakure. Capítulo 84. Snowy, una serpiente maloliente como tú se atreve a amenazar a mi amo. Al darse cuenta de que las fuerzas de Amegakure se movilizaban a gran escala, Kos quedó desconcertado. Rápidamente les dijo a Minato y Nabakit: los ninjas de Amegakure se están reuniendo en grandes cantidades, nos tienen en la mira desde Konoha. Necesitamos regresar al campamento lo antes posible. Independientemente de si apuntaban específicamente a Konoha o no, irse rápidamente fue definitivamente la decisión correcta. Kos no tenía intención de ser rodeado y luego arrastrado a una batalla sin sentido. Él podría escapar por su cuenta, pero Nabaki y Minato enfrentarían todo tipo de peligros. ¿Amegakure? ¿Una movilización masiva de fuerzas? Se han vuelto locos, exclamó Nabaki mientras seguía apresuradamente a Kos. Minato ni siquiera se molestó en hablar, solo quería alejarse lo más rápido posible. No sé si están locos o no, pero sí sé que si somos demasiado lentos, podríamos acabar rodeados por el enemigo, explicó Kos mientras miraba hacia atrás. Incluso alguien tan duro como el tercer Rakik podría ser derribado y asesinado por un ejército ninja, así que ¿qué posibilidades tenían? A menos que liberen a Snowy para ganar algo de tiempo. Pero Kos no quería recurrir a eso, por lo que correr temprano fue la apuesta más segura. ¿Podría ser que Ans hubiera sido empujado al borde del abismo? ¿Era posible que la destrucción de sus suministros hubiera dejado a Ans sin paciencia para continuar la guerra de desgaste, obligándolo a elegir una batalla decisiva con Konoha? Si ganaba, podría saquear los suministros de Konoha para seguir luchando. Si perdía, negociaría con Konoha para obtener ayuda. Ans no sería tan tonto, ¿verdad? Amegakure debe tener otras rutas de suministro. Quizás también las interceptaron. Cuando se trata de recopilación de inteligencia, Amegakure no puede compararse con Konoha. La dificultad para reunir información significaría estar en constante desventaja. ¿Podría Amegakure estar planeando un feroz ataque a la posición donde Orochimaru y los demás estaban estacionados? Kos, ¿crees que Amegakure planea atacar nuestro campamento?, preguntó Nabaki. Imposible. El campamento está demasiado lejos. Como mucho, atacarían el territorio que hemos ocupado. ¿No has formado ya un contrato con una bestia invocadora? Consíguelo para informar a Orochimaru que se prepare para una dura batalla. No era momento para bromas. Si podían enviar una advertencia, deberían hacerlo para evitar que Orochimaru, Tsunade y los demás fueran sorprendidos. En la historia original, casi estaban acorralados, con Jiraiya casi muriendo, salvados solo por la oportuna llegada de refuerzos de Konoha. Por mucho que Danzou pudiera planear, no se atrevería a hacer ningún truco en una situación tan crítica. Si Danzou realmente quería a Tsunade y a los demás muertos, podría simplemente haber retrasado el despliegue, y los tres nunca habrían ganado el título de Sannin. Kos y su equipo no podían desviarse para entregar el mensaje ellos mismos, ya que hacerlo solo los pondría directamente en la trampa del enemigo. La única opción era confiar en una bestia invocadora para enviar el mensaje. Afortunadamente, los sapos del monte Myoboku y las serpientes de la cueva Ryuchi eran buenos en tareas como estas. Ahora que estaban fuera del alcance de reconocimiento del enemigo, Kos instó a Nabaki a notificar rápidamente a Orochimaru. ¿Qué ocurre? Al ver la expresión frustrada de Nabaki, con su rostro contorsionado como si estuviera estreñido, Kos no pudo evitar reír con exasperación. ¿No me digas que estás esperando a que yo realice la invocación? Si te atreves a decir que sí, te daré una bofetada. Créelo. Tal vez su bestia de invocación no esté cooperando, ofreció una explicación Minato, quien compartió la experiencia. Eso es una tontería. Nabaki saltó como un gato al que le han pisado la cola. ¿Cómo podría preocuparme, Nabaki-sama, por algo así? Solo me preocupa que la criatura invocada no obedezca en realidad. Kos pensó para sí mismo, poco impresionado. Ninguno de los dos tenía espacio para hablar, sobre todo tú, Minato.
no puedes reírte de Nabaki. Al menos Nabaki tiene suficiente chakra para invocar una serpiente enorme. ¿Y tu sapo? Es tan pequeño que ni siquiera sería un refrigerio decente si intentaras asarlo. Sigue así. ¿Qué clase de bestia de invocación podría ser tan temperamental? Gruñó Cos, propinándole una rápida patada a Nabaki. Si no lo controlaba, siempre se portaría mal. Con razón su nada siempre lo golpeaba. Con razón le gustaba meterle la sensatez a su hermano. Si Cos tuviera un hermano así, probablemente también lo golpearía 3 veces al día. Bien, ¿no me crees? Si algo sale mal, no es mi problema. Sintiéndose subestimado, Nabaki apretó los dientes, se mordió el dedo y comenzó a formar sellos, decidido a asustar a Cos y Minato. En cuanto a si la serpiente convocada le obedecería, se ocuparía de eso una vez que apareciera. Auge. Después de formar rápidamente los sellos, Nabaki golpeó su mano contra el suelo y un círculo de invocación se extendió debajo de él. Con un fuerte estallido, una nube de humo apareció en el suelo. Nabaki se sintió agotado, pues accidentalmente había usado demasiado chakra. Fue aniquilado casi por completo. Rugido. Un rugido ensordecedor resonó cuando una enorme figura púrpura se alzó, alzando el torso por encima del suelo. Su enorme cabeza se cernía sobre Cos y los demás, con los ojos llenos de desdén y rabia. Mocoso, ¿fuiste tú quien usó la técnica de invocación? Puedo oler a Orochimaru en ti. Manda, con una lengua más gruesa que un muslo, movió su lengua por el aire, olfateando el partículas de olor mientras gruñía con ira. Chico, ¿has preparado mi tributo? Si no, el señor Manda te devorará. Para ser honesto, Manda era enorme. En la historia original, esta criatura incluso se enfrentó a Gamabunta y Katsuyo a la vez. Si Tsunade no hubiera inmovilizado a Manda contra el suelo con la espada de Gamabunta, habrían sido desollados vivos. Esto demostró lo poderoso que era Manda. Un Jounin normal no tendría ninguna oportunidad contra Manda, y Nabaki había logrado convocar a esta bestia. Realmente te ha superado, pensó Minato, levantando el pulgar en silencio hacia Nabaki. Tú ganas. No voy a competir contigo. Será mejor que empieces a pensar en cómo lidiar con esta criatura. Este tipo no es fácil de manejar. Como estudiante de Jiraiya, Minato era muy consciente de la notoria reputación de Manda. Después de todo, las serpientes de la cueva Ryuchi y los sapos del monte Myoboku eran enemigos mortales. Y Manda no era precisamente una invocación amistosa. Incluso cuando Orochimaru lo invocó durante la batalla, Manda exigió un tributo o amenazó con comerse a su invocador. Este no era un comportamiento inusual entre las serpientes de la cueva Ryuchi. Cos, esto es todo tuyo. Encárgate tú. Estoy acabado, declaró Nabaki antes de una salida rápida. Minato dudó un momento antes de seguirlo, dejando a Cos para enfrentar a Manda. Solo. ¿Qué demonios? ¿Me dejaron aquí, dos cobardes? Mocoso, ¿no hay tributo? Entonces prepárate para morir. Al ver a Nabaki y Minato salir corriendo, dejando solo a Cos, Manda se sintió engañado y rugió. Se abalanzó sobre él con sus enormes mandíbulas. Justo cuando Cos se estaba preparando para negociar con Manda usando sus Sharingan, Zoui de repente apareció. Piérdete, serpiente apestosa. ¿Cómo te atreves a amenazar a mi amo? ¿Qué? Manda solo vio una mancha blanca que se dirigía a toda velocidad hacia él, pero no le prestó mucha atención, pensando que fuera lo que fuese, era demasiado pequeño para ser una amenaza, no, incluso del tamaño de una de sus escamas. El único objetivo de Manda era devorar a los 3 pequeños mocosos que se habían atrevido a invocarlo. Comenzaré contigo, pensó mientras se acercaba a Cos, sus enormes pupilas rendillas brillaban con crueldad y sed de sangre. En ese momento, una enorme garra blanca descendió del cielo, sujetando el cuello de Manda contra él. El suelo se estrelló con tanta fuerza que se estrelló contra la tierra. Auge. El suelo tembló, la superficie se agrietó y se formaron profundas fisuras cuando la parte superior del cuerpo de Manda se desplomó, forzado a la tierra. Rugido. Capítulo 85. Manda, no es que sea débil, es que esta zorra es demasiado feroz. Por primera vez, un enfurecido Snowy reveló todo el poder y la inmensa forma que debería poseer una bestia con cola. El aterrador chakra que irradiaba Snowy dejó a Manda, quien estaba inmovilizado en el suelo, completamente aturdido. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Trago. Al ver a Snowy transformarse en una aterradora bestia gigante, tan grande como una pequeña montaña, y sujetar a Manda contra el suelo con una sola pata, Nabaki y Minato tragaron saliva en estado de shock. Sintieron un escalofrío recorriendo sus espaldas, como si fueran ellos, no Manda, los que estaban siendo aplastados bajo la pata de Snowy. ¿Alguna vez he ofendido a Snowy? Nabaki estaba al borde de las lágrimas. Recordó cómo había intentado constantemente burlarse de Snowy, queriendo convertirlo en suyo. Varias veces, Cos tuvo que intervenir a tiempo, evitando que Snowy atacara. De lo contrario, ni siquiera 100 Nabakis habrían sido suficientes para sobrevivir. La cara de Minato se crispó mientras respondía, recuerdo que te burlabas de ella y te golpeó. Esperemos que no te guarde rencor, o no serás ni para empastarle los dientes. Aunque Cos había mencionado antes que Snowy era increíblemente fuerte y aterrador, Snowy nunca había mostrado su verdadero poder. Ella siempre aparecía en su linda versión mini, sumada a sus excelentes habilidades sensoriales, haciendo que Minato y Nabaki pensaran que Cos estaba exagerando para evitar que intentaran llevarse a Snowy. Con el tiempo, incluso se convencieron de esta teoría.
pero hoy, Snowy destrozó su visión del mundo. El temible Manda, que era un terror a los ojos de Orochimaru y Jiraiya, ahora estaba inmovilizado contra el suelo por Snowy, incapaz de moverse. ¿Es demasiado tarde para disculparse?, preguntó Nabaki, al borde de las lágrimas. Creo que estás condenado, respondió Minato. Ya sea que Snowy haya escuchado o no su conversación, se giró para mirarlos a ambos y sus labios se curvaron ligeramente. Esto hizo que Nabaki sintiera un escalofrío frío en la columna, convencido de que estaba acabado. ¿Por qué molestarse tanto? Cos negó con la cabeza, exasperado, mientras miraba a Amanda, quien estaba siendo dominado por Snowy. ¿No podrían haberlo resuelto simplemente hablando? ¿Realmente tuvieron que recurrir a la violencia? Rugido. ¿Quién se atreve a atacar al señor Manda? Manda forcejeó para liberarse del agarre de Snowy. Snowy bajó la cabeza y una bomba de bestia con cola comenzó a formarse en su boca. En el momento en que la bomba de la bestia con cola comenzó a formarse, el enorme cuerpo de Manda se congeló. Podía sentir el poder aterrador dentro de la bomba de la bestia con cola. Si esa explosión ocurriera, a Manda le resultaría difícil sobrevivir. Algunas bestias de invocación poderosas podrían enfrentarse a una bestia con cola. Por ejemplo, Gamabunta podría enfrentarse a Sukaku en su estado semicerrado, pero contra Kerame. Esa es otra historia. La noche del ataque de Kerame, Gamabunta ni siquiera pudo acercarse. Las 9 colas de Kerame se agitaron como látigos, dejando a Gamabunta cuestionando su existencia como sapo. En términos de comparación de fuerza, Manda podría ser capaz de enfrentarse a Sukaku por un tiempo, pero nunca sería rival para Sukaku. Esto podría inferirse de las propias experiencias de Gamabunta, pero la brecha de poder entre Sukaku y Kerame, sintió que era bastante significativo. Sin embargo, Snowy, habiendo alcanzado su segunda etapa de crecimiento, ahora estaba a la par con Kerame en términos de poder. Contra Snowy, Manda estaba completamente superado. Está bien, dijo Cos, levantando la mano para indicarle a Snowy que se detuviera cuando notó que Manda estaba a punto de orinarse, demasiado asustado para moverse. Asustarlo un poco estaba bien, pero no necesitaban disparar la bomba de la bestia con cola. Si Manda moría accidentalmente, ¿quién entregaría el mensaje? Siguiendo la orden de Cos, el chakra de la boca de Snowy se disipó. Al sentir que la amenaza se desvanecía, Manda dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Snowy levantó su pata de Manda y se quedó cerca, mirándolo fijamente con ojo atento. En el momento en que Manda hacía cualquier movimiento sospechoso, Snowy atacaba sin dudarlo. Sacudiendo la cabeza mareada, Manda se levantó lentamente. De repente, Cos tuvo un pensamiento travieso y le dijo a Manda, Manda, ¿qué te parece si firmas un contrato de invocación conmigo? Deja atrás a Orochimaru y sígueme. ¿Qué te parece? Que, al oír esto, la ira apenas extinguida de Manda volvió a encenderse. Pero cuando el chakra rojo oscuro de Snowy surgió, Manda inmediatamente se acobardó, bajando su enorme cabeza obedientemente. Ejen, comparado con Orochimaru, creo que serías un mejor compañero de batalla. Pero, puede haber tribu. Antes de que Manda pudiera terminar de decir, tributo, una cola envuelta en chakra rojo oscuro se abalanzó sobre él, estrellándolo contra el suelo con un aullido de dolor. Sin tributo, sin tributo. De ahora en adelante, seré un buen chico y seguiré tus órdenes. ¡Ay! Manda fue interrumpido a mitad de la frase por otro golpe. La cola de Snowy lo azotó más fuerte que cualquier otro látigo, haciéndole aullar de dolor. ¿Cómo te atreves a llamar a mi amo, niño? Estás buscando morir. Los enormes ojos de Snowy brillaron con un brillo peligroso, lo que provocó que el corazón de Manda se acelerara de miedo. Él rápidamente gritó, sin tributos. De ahora en adelante, Lord Manda seguirá tus órdenes y será tu compañero de batalla. Auge. Tan pronto como Manda levantó la cabeza, la cola de Snowy la golpeó contra el suelo, creando un gran cráter. Gimiendo lastimeramente, Manda pensó, esto es demasiado. No me he rendido ya. ¿Por qué sigues golpeándome? Llámalo maestro, exigió Snowy, entrecerrando los ojos mientras sus 9 colas flotaban amenazadoramente en el aire. Si Manda se atreviera a decir que no, le haría entender lo aterradora que era una zorra enojada. Podría ser. Eso es imposible. Este serpiente jamás lo aceptará. ¡Ay! Cos dio unos pasos hacia atrás, indicándole a Snowy que no necesitaba contenerse. Se dio cuenta de que Manda era de los que necesitaban ser sometidos a golpes. Intentar razonar con él no funcionaría. Jamás aceptaré eso. Jamás. Rugió Manda, sintiendo que aceptar ser una bestia invocadora y abandonar a Orochimaru ya era una gran concesión. ¿Cómo podían pedir más? Llamarle maestro. De ninguna manera. Cos le recordó amablemente a Manda, ni siquiera pienses en huir. Si lo intentas, te obligaré a firmar un contrato vinculante y te convoco de nuevo para más felices. Manda. Vaya, gracias por el recordatorio. Realmente lo aprecio. Con el recordatorio de Cos, los golpes de Snowy se volvieron aún más feroces. Nabaki y Minato quedaron estupefactos ante lo que vieron. Maestro, 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 me rindo. Deja de golpearme, me rindo, gritó finalmente Manda. Rendirse. Al final, esta serpiente no tan dura pero muy arrogante tuvo que doblegarse. Cos no dudó y firmó inmediatamente un contrato con Manda. Como este no escuchó a Nabaki, Cos no vio problema en tomarlo prestado por un tiempo. Orochimaru tampoco invocaba a Manda tan a menudo,
ya que Manda siempre exigía un tributo. ¿Fue que tiempos de guerra, donde podrían encontrar tantos sacrificios vivos para Manda? Dada la situación, Cos no vio ningún problema en utilizar a Manda él mismo. Confiar en Zoui para todo no sería muy impresionante. Para las tareas regulares, invocar a Manda debería ser suficiente. El contrato se firmó, pero fue un acuerdo unilateral, similar al contrato de Hamadore. Había forzado a Kerame. Manda no podría rechazar ninguna invocación. Si Cos quería que Manda apareciera, no tendría más opción que obedecer. Manda, cubierto de heridas, derramó lágrimas de arrepentimiento. ¿Por qué tuvo que presentarse por un miserable homenaje? Ahora mírenlo, un esclavo sin salida. Bien. Ahora ve a informar a Orochimaru que Amegakure está en movimiento y que su fuerza principal es rodean la posición de Konoha. Diles que estén en guardia. Seguir. Maullando suavemente, Manda solo quería encontrar un lugar donde esconderse y llorar desconsoladamente. Esta vez, no solo no recibió ningún tributo, sino que además terminó esclavizado. Fue un total pérdida. ¿Olvidaste algo? Zoui bloqueó el paso de Manda y su enorme cuerpo se puso rígido. Se giró con un movimiento forzado. Sonrió y gritó obedientemente, maestro. Buen chico, ahora ve a hacer tu trabajo. Transmite el mensaje rápido, o si no, no serás una serpienta. Ya no serás más que sopa de serpienta. Vaya, vaya. Parece que la cosa se pone cada vez más interesante, ¿verdad? Con tantas sorpresas en el camino, esta historia no te da respiro. Y hablando de no dar respiro, ¿ya le diste like al video? Vamos, no te cuesta nada y nos ayuda un montón para que esta aventura llegue a más personas. Dale, dale. Gracias por ese like. Ahora sí, a seguir con la acción. Capítulo 86. Orochimaru, ¿quién es el amo de Manda? ¿Puedo invocarlo de nuevo? Sí, maestro, respondió Manda, con la voz temblando de miedo mientras se retiraba rápidamente a la cueva Ryuji. Con la situación resuelta, Zoui recuperó su forma diminuta y se posó con gracia en el hombro de Cos. Le acarició la mejilla con cariño y luego se acurrucó en una pequeña y esponjosa bola blanca. Cos se giró hacia Nabaki encogiéndose de hombros y con una sonrisa juguetona. Parece que robé sin querer la bestia de invocación de tu maestro. Realmente esto no es mi culpa. Nabaki miró con recelo a Zoui, forzando una sonrisa que más bien parecía una mueca. No es mi problema. De todas formas, Manda nunca fue mi bestia de invocación. Tal vez esa serpiente verde de la cueva Ryuchi le sentaría mejor a Nabaki, reflexionó Cos. Según la cronología, la serpiente verde probablemente era solo una cría. Nabaki debería poder domarla. Quizás le preguntaría a Manda la próxima vez. En cuanto a Minato, Cos no tenía preocupaciones. Mientras Minato tuviera suficiente chakra y consiguiera la aprobación de Gamabunta, podría invocar al jefe sapo en cualquier momento para la batalla. Gamabunta no era de los que hacían exigencias absurdas. Por cierto, ¿por qué no has firmado un contrato con la babosa? ¿No es algo que se hereda en la familia Senju?, preguntó Cos, genuinamente curioso. Era extraño que Tsunade no hubiera hecho que Nabaki firmara un contrato con Katsuyu. Si Sakura pudo hacerlo, no había razón para que Nabaki no pudiera. Nabaki arrugó la nariz con disgusto. Demasiado feo, y está todo pegajoso. Además, no soy un ninja médico. ¿Qué sentido tiene? Si Katsuyu pudiera escuchar esto, pensó Cos, se le rompería el corazón. Eres valiente, Nabaki. Si te atreves a decir eso delante de tu hermana, Minato y yo te respetaremos. Vamos, volvamos al campamento. No hay mucho más que podamos hacer aquí. Ya enviamos la advertencia, el resto depende de Orochimaru, sugirió Cos. En el campamento de Konoha, dentro de una cueva oculta, Orochimaru estaba estudiando atentamente un mapa cuando una pequeña serpiente se deslizó desde la pierna de su pantalón, levantando la cabeza para silbarle suavemente. Jiraiya, que estaba sentado cerca bebiendo agua, casi se atragantó, escupiendo un chorro de agua. Orochimaru, ¿no puedes controlar a tus serpientes? Da miedo cuando de repente se te caen de los pantalones. Orochimaru le dirigió una mirada gélida, sus ojos dorados se entrecerraron con desdén, antes de volver su atención a la serpiente. Tsunade suspiró exasperada y le lanzó un puñetazo al hombro a Jiraiya. Cállate, pervertido. ¿En serio? ¿Qué clase de descripción es esa? ¿Serpiente saliendo de los pantalones? Tu mente está tan sucia como, alguna vez. Manda, murmuró Orochimaru, despertado su interés. Tras un breve intercambio con la pequeña serpiente, salió rápidamente de la cueva, dirigiéndose al espacio abierto exterior. Se mordió el dedo y rápidamente formó una serie de sellos. Yatsu de invocación, auge. Una densa nube de humo blanco estalló, revelando la enorme figura de Manda. Pero esta vez, Manda estaba en un estado lamentable, cubierto de heridas y con varias escamas agrietadas y rotas. Las 9 colas de Zoui no eran solo para presumir, al usarlas como látigos, infligían un dolor que incluso Manda, con toda su dureza, apenas podía soportar. Había estado aullando de dolor todo el tiempo. ¿Manda vino a ver a Orochimaru por alguna razón? ¿Iba a exigir más tributos? Tsunade y Jiraiya intercambiaron miradas, conscientes de lo problemático que podía ser Manda cuando se trataba de sus demandas. Orochimaru, sin embargo, se quedó atónito. No esperaba que Manda pareciera tan maltrecho. Orochimaru, comenzó Manda, con una mezcla de dolor e irritación en su voz.
Me estoy recuperando de mis heridas y no tengo tiempo para ocuparme de ti. Mi nuevo amo me pidió que te informara que Amegakure está en movimiento. Un gran número de sus ninjas se están reuniendo para rodear la posición de Konoha. Prepárate. Y una cosa más, añadió Manda, con un tono decidido. De ahora en adelante, seguiré a mi nuevo amo. No me vuelvas a invocar, no responderé. Maricón. Dicho esto, Manda desapareció y regresó a la cueva Ryuchi. Orochimaru se quedó mirando el lugar donde había estado la serpiente gigante, con una extraña expresión de sorpresa en el rostro. Tsunade y Jiraiya estaban igualmente estupefactos. Habían esperado que Manda apareciera exigiendo tributos, pero en lugar de eso, cortó lazos con Orochimaru y lanzó una advertencia sobre los movimientos de Amegakure. Así, sin más, cortó lazos y se fue. ¿Quién hizo que Manda transmitiera este mensaje? ¿Quién es el nuevo amo de Manda? La mente de Orochimaru se llenaba de preguntas. Como compañero de invocación de Manda, conocía a la perfección el temperamento de la serpiente. Manda jamás llamaría maestro a nadie, y mucho menos trataría a un compañero de invocación con el menor respeto posible. ¿Manda realmente había cambiado? ¿Las heridas fueron consecuencia de una batalla o había algo más? Varios escenarios se desarrollaron en la mente de Orochimaru mientras reflexionaba sobre la situación. Después de un momento, Orochimaru invocó una serpiente más pequeña y la envió de regreso a la cueva Ryuchi con una misión para llegar al fondo de esto. Manda había sido críptico y Orochimaru necesitaba respuestas. Orochimaru, tu bestia de invocación se acaba de revelar. Jiraiya no pudo evitar regodearse, con una amplia sonrisa en su rostro. Siempre he dicho que las serpientes de la cueva Ryuchi no son de fiar. Deberías haber optado por los sapos del monte Myoboku. Los sapos del monte Myoboku no son más que comida para serpientes, respondió Orochimaru con frialdad, sin siquiera pensarlo, molestándose en mirar a Jiraiya. Jiraiya se quedó momentáneamente sin palabras, pero no tardó mucho en recuperarse, su rostro enrojecido de ira mientras gritaba, eso es una tontería. Los sapos del monte Myoboku se han comido muchas serpientes de la cueva Ryuchi. Orochimaru dejó escapar una risita burlona, claramente poco impresionado, antes de girar sobre sus talones y regresar a la cueva. No te atrevas a alejarte de mí, gritó Jiraiya, cada vez más frustrado. Tsunade intervino, agarrando a Jiraiya del brazo antes de que pudiera seguir a Orochimaru. Ya basta, no es momento para tus tonterías. Necesitamos confirmar la validez de esta información y prepararnos. ¿O prefieres que te rodee el enemigo? Pronto, un mensaje regresó de la cueva Ryuchi. La respuesta de Manda fue que ni siquiera sabía quién era su nuevo amo. Sin embargo, con la intervención de Nabaki, Orochimaru rápidamente dedujo que Koz era el responsable. La información era precisa. Amegakure estaba movilizando una gran fuerza para rodear la posición de Konoha, probablemente preparándose para una batalla decisiva. Ans había perdido la paciencia. Los ojos serpentinos de Orochimaru se entrecerraron al procesar la información. Sabía que Amegakure llegaría a su límite tarde o temprano. Simplemente no esperaba que sucediera tan pronto. Ans se preparaba para una batalla decisiva con Konoha. Si ganaba, probablemente intentaría expandir sus ganancias, posiblemente incluso invadiendo el país del fuego para saquear recursos y prolongar la guerra. Si perdía, negociaría con Konoha, apostando a que no se negarían. En ese momento, Konoha luchaba en múltiples frentes y estaba al límite de sus posibilidades. Mientras Amegakure estuviera dispuesto a negociar, Konoha probablemente estaría de acuerdo, incluso si eso significaba algunas concesiones. Konoha necesitaba urgentemente retirar sus fuerzas del país de la lluvia para prepararse para el conflicto inminente en la tierra de los ríos. En comparación con Amegakure, Tsunagakure representaba la verdadera amenaza. ¿Koz es el nuevo amo de Manda? ¿Cómo logró domarlo? Tsunade y Jiraiya intercambiaron miradas perplejas, aún intentando asimilar la situación. Mientras tanto, Orochimaru sonrió levemente, mientras las piezas encajaban en su mente. Sabía que la bestia de invocación de Koz debía haber intervenido. Las heridas de Manda lo hacían mucho más fácil. Claro. Como era de esperar, Snowy no era solo una linda mascota, era una bestia temible. Capítulo 87. ¿Es esto una forma de protección o una desviación deliberada? Si Kerame no hubiera estado sellado de forma segura dentro de Kushina, Orochimaru podría haber comenzado a sospechar que Snowy era solo una versión de diferente color del 9 colas. Con la ayuda de Snowy y la propia fuerza de Koz, someter a Manda no debería haber sido un problema. Orochimaru no estaba dispuesto a hacer un escándalo, principalmente porque no dependía tan a menudo del poder de Manda. Después de todo, Manda siempre exigía un tributo y encontrar sacrificios adecuados no era fácil. Además, la cueva de Ryuchi albergaba muchas serpientes cuya fuerza rivalizaba con la de Manda, no había necesidad de obsesionarse con él. Si Manda ya no respondía a su invocación, Orochimaru podría simplemente formar un nuevo contrato con otra serpiente que sería más fácil de manejar. Comiencen los preparativos. La batalla decisiva se acerca. Envíen un mensaje al campamento solicitando refuerzos, ordenó Orochimaru. Las fuerzas en su posición eran limitadas, y para derrotar a Amegakure, serían necesarios refuerzos.
El aspecto más desafiante de ganar esta guerra sería vencer a Ans. Mientras Ans aparecía en el campo de batalla, era prácticamente un ejército de un solo hombre. Donde quiera que iba, la muerte lo seguía, sin distinción entre amigos y enemigos. Incluso con máscaras de gas, el veneno de la salamandra de Ans podría ser letal. Si pudiera neutralizar a Ans, las posibilidades de victoria de Konoha aumentarían significativamente. Mirando a Jiraiya y Tsunade, Orochimaru no pudo evitar suspirar interiormente. Ojalá Sakumo Senpai estuviera aquí. El estilo de lucha de Hetaki Sakumo era el contraataque perfecto para Ans. Era más rápido que él y su espada aún más veloz. Mientras pudieran defenderse del veneno de Ans y unir fuerzas, derrotarlo no estaba fuera de cuestión. Sin embargo, en este punto, los tres aún no habían alcanzado su máxima fuerza. Confiar únicamente en sus habilidades para derrotar a Hanzo sería difícil, necesitaban apoyo externo. Desafortunadamente, Sakumo estaba actualmente en el campo de batalla en la Tierra de los Ríos y no podía abandonar ese frente para ayudar en la Tierra de la Lluvia. Si Sakumo abandonara la Tierra de los Ríos, mantener la línea allí se volvería mucho más desafiante. Cuando Megakure hizo su movimiento, también lo hizo Konoha. Cuando Orochimaru solicitó refuerzos del campamento, también se aseguró de tener en cuenta las contribuciones del equipo de Koz. Danzō aprobó la solicitud de refuerzos de Orochimaru sin demora. Un gran número de shinobi abandonaron el campamento y se dirigieron al frente. En ese momento, Danzō, como comandante en jefe, estaba reflexionando sobre otros asuntos. La inminente batalla entre Megakure y Konoha ya no era su principal preocupación. Era obvio para cualquiera que Megakure estaba llegando a su punto de quiebre. Konoha ni siquiera necesitaba derrotar decisivamente a Megakure, mientras pudieran mantenerse firmes y evitar la derrota, la victoria eventualmente sería suya. Si Hanzo decidiera negociar, el curso de la guerra cambiaría por completo. Danzō no quería que la guerra terminara de forma tan confusa. Necesitaba desempeñar un papel clave en la conclusión de este conflicto para obtener suficientes beneficios. Por ejemplo, durante las negociaciones, podría presionar para obtener condiciones más favorables para Konoha. Señor Danzō, el equipo de Koz ha regresado. Déjalos entrar. Los pensamientos de Danzō fueron interrumpidos cuando un miembro de Root le notificó su llegada. El equipo de Koz entró al puesto de mando, con Minato, como de costumbre, tomando la iniciativa al dirigirse a Danzō. Señor Danzō, al llegar al lugar de la misión, descubrimos que el campamento de Tsunagakure ya se había reubicado. La misión fue un fracaso. ¿Nos castigarán por esto?, se preguntó Minato. No deberíamos, ¿verdad? Después de todo, descubrimos la concentración de las fuerzas de Megakure, lo cual debería ser una contribución significativa. La mente de Minato estaba llena de pensamientos, preocupado de que Danzō pudiera estar disgustado y marcar su misión como un fracaso, lo que sería desalentador. Completar con éxito una misión significaba ganar reconocimiento y elogios, pero una misión fallida podía resultar en una deducción. Una misión fallida, como esta, donde el campamento enemigo ya se había movido, normalmente se atribuiría al departamento de inteligencia. Sin embargo, si los altos mandos decidían buscarle el pelo al gato, incluso algo tan trivial como con qué pie entraron en la habitación podía usarse como excusa para aniquilarlos. Pero Minato estaba pensando demasiado. Danzō no era alguien que se dejara llevar por asuntos tan triviales en ese momento. Su objetivo era aumentar su propio prestigio y acumular más méritos. Eso era lo que realmente importaba. Sin suficiente prestigio y mérito, ¿cómo podría esperar convertirse en Hokage? No hay ninguna posibilidad. La expresión de Danzō permaneció tan estoica como siempre. Echó un vistazo rápido al trío antes de decir, el fracaso de esta misión se atribuye al departamento de inteligencia por no proporcionar información actualizada, resultando en un viaje en vano para usted. Este fallo no quedará registrado en sus archivos. Además, tu descubrimiento de los últimos movimientos de Megakure es de gran importancia para la aldea y el campamento. Me aseguraré de que esta contribución se tenga en cuenta y recibirás elogios cuando volvamos al pueblo. Ahora mismo, necesitamos personal con urgencia. Muchos del campamento ya han ido a apoyar el frente, así que los necesito a ustedes tres para llevar a cabo otra misión. ¿Otra misión? ¿No vamos al frente a apoyarlos? Minato y Inabaki estaban sorprendidos, e incluso Koz no podía entender del todo la respuesta de Danzō. Razonamiento. En este punto, el campamento incluso enviaba Jounin especiales y Chunin de élite al frente, pero en lugar de eso, les asignaron otra misión. ¿Se trata de algún tipo de protección indirecta o nos está manteniendo alejados deliberadamente? Danzō no tenía ninguna razón para protegerlos específicamente, ni tampoco había ningún motivo aparente para enviarlos. Ellos lejos. Después de todo, los tres tuvieron un impacto mínimo en la guerra, a menos que Koz decidiera desatar a Snowy y comenzar a lanzar una potencia de fuego del nivel de 9 colas. Pero Danzō no sabía nada de esa carta del triunfo. Pensé que nos uniríamos a los refuerzos que se dirigían al frente, suspiró Nabaki, con un tono lleno de decepción. No quería que lo enviaran a una misión aleatoria en un momento tan crucial. Quería estar en el frente, luchando junto a Orochimaru y su hermana, Tsunade. Sí, claro.
Si fueras al frente, tu hermana podría concentrarse en la batalla o tendría que preocuparse por ti. Simplemente sigue las órdenes y deja de quejarte, dijo Kos, dándole a Nabaki una palmada en la espalda que casi lo dejó sin aliento. Mientras Kos se dirigía a la tienda donde descansarían, agregó, la misión comienza mañana. Aprovechemos el día de hoy para descansar. Tos. Podrías haberme matado de esa bofetada, pensó Nabaki, poniendo los ojos en blanco dramáticamente. Miró fijamente la espalda de Kos, que se alejaba, haciendo un corte de garganta exagerado. Hace gestos con la mano. De repente, una pequeña cabeza blanca apareció detrás de Kos, y Nabaki se congeló de miedo, bajando rápidamente su mano y ofreciéndole a Snowy una sonrisa tímida. Estúpido. El veredicto de Snowy fue rápido y mordaz mientras ella giraba la cabeza hacia otro lado. Había sentido un destello de malicia dirigido a Kos, solo para descubrir que era solo Nabaki, tratando tontamente de igualar el ingenio con la sombra de su amo. Jajajajaja. Minato se dobló de la risa, agarrándose el estómago mientras las lágrimas corrían por su rostro. Este es exactamente el tipo de comportamiento que mete a Nabaki en problemas, pensó Minato. Anteriormente, Nabaki había jurado que nunca volvería a meterse con Snowy, pero no había pasado mucho tiempo antes había olvidado esa promesa. Esto es lo que Kos siempre llama, pedirlo, ¿no es así? Mientras tanto, en el nuevo campamento de Sunagakure, un miembro de Ambu colocó un objeto recién recolectado, pergamino de inteligencia sobre la mesa, inclinándose respetuosamente. Señora Chiyo, esta es la información más reciente recopilada por Ambu. Parece que Amegakure y Konoha están realizando movimientos importantes, posiblemente preparándose para una batalla decisiva. Konoha. Ante la mención de esa palabra, la expresión de Chiyo se retorció de rabia, como un gato al que le hubieran arrancado la cola. Pisó. Capítulo 88. Agendas ocultas de las aldeas de arena y piedra. El rostro de Chiyo estaba retorcido en una mueca aterradora, sus ojos estaban inyectados en sangre por la furia, como si estuviera mirando fijamente a su enemigo más odiado. El agente Ambu que estaba frente a ella estaba paralizado por el miedo. Había llegado un mensaje desde el campo de batalla en la Tierra de los Ríos. El hijo y la nuera de Chiyo, en un intento de cortar las líneas de suministro de Konoha, habían liderado un equipo a las profundidades de la Tierra del Fuego. Luego estuvieron activos en el frente de batalla de la Tierra de los Ríos, solo para ser asesinados por Getaki Sakumo, conocido como el Colmillo Blanco. Esta noticia casi destrozó a Chiyo. Su hijo y su nuera estaban muertos, asesinados en la Tierra del Fuego por Getaki Sakumo, y sus cuerpos ni siquiera habían sido recuperados. Chiyo ahora hervía de rabia como una leona a la que le han robado sus cachorros, consumida por la sed de venganza. Solo desollando vivo a Sakumo, devorando su carne y royendo sus huesos, sentiría que su odio estaba satisfecho. Pero como comandante de las fuerzas de la aldea de la arena en la Tierra de la Lluvia, no podía simplemente abandonar a su ejército para perseguir venganza. Todo lo que podía hacer era reprimir su odio y liderar a los shinobi de la arena en el conflicto actual en la Tierra de la Lluvia. Su odio hacia Sakumo se extendió a Konoha en su conjunto. Para empeorar las cosas, el tercer Kezekage le había encomendado la tarea de retrasar el avance de Konoha, provocando el caos en el país de la lluvia para que Konoha no pudiera salir fácilmente del conflicto. Y justo ahora tenía una oportunidad única. Se está perdiendo el control. Chiyo rápidamente dedujo la razón detrás del entusiasmo de Amegakure por una batalla decisiva con Konoha. Si Amegakure quería un enfrentamiento, Konoha no tendría más opción que responder. Con los ojos ardiendo de venganza, Chiyo apretó los dientes y ordenó, transmitan mis órdenes, reúnan a las tropas. Una vez que Konoha y Amegakure estén enfrascados en la batalla, lanzaremos un ataque sorpresa al campamento de Konoha. Konoha está enviando la mayoría de sus fuerzas al frente, ¿verdad? Bueno, simplemente atacaré su base. Sí, señora. El agente Ambu salió rápidamente para transmitir las órdenes de Chiyo, y pronto los shinobi de la arena se estaban preparando para la operación. Estaban listos para atacar el campamento de Konoha tan pronto como estallara la batalla entre Konoha y Amegakure. El objetivo de Chiyo era erradicar la presencia de Konoha en la Tierra de la Lluvia, causando tanta muerte y caos como fuera posible. Pero los movimientos de Konoha y Amegakure tampoco habían pasado desapercibidos para la aldea de piedra. La noticia llegó a Noki casi inmediatamente. Después de considerar la información, Noki dudó, pero finalmente decidió mantener sus fuerzas en espera. Maldita sea esa aldea de las nubes. Bajo el liderazgo del tercer Raki, acechaban en la frontera, listos para invadir la tierra en cualquier momento. Dada la situación, Noki no podía permitirse el lujo de preocuparse por el resultado del conflicto con Amegakure, aunque era una excelente oportunidad para obtener una ventaja. Pero ¿de qué servía si no aseguraba primero su propio hogar? Sería ridículo ganar algo en el frente solo para que la aldea de la nube saqueara la patria. La aldea de la nube y la aldea de la piedra se habían enfrentado desde su fundación, en constante conflicto. El hecho de que la aldea de la piedra se hubiera entrometido en la Tierra de la Lluvia ahora tenía. El tercer Raki planea una invasión de la Tierra. Las acciones de Cloud Village no dejaron a Noki otra opción que permanecer cauteloso y evitar cualquier acción imprudente. Se mueve.
Solo podía observar cómo Konoha y Amegakure se destrozaban mutuamente. El conflicto entre Konoha y Amegakure ahora se había intensificado hasta convertirse en un mundo ninja en toda regla. Guerra. De las 5 grandes aldeas ninja, solo la aldea de la niebla, aún sumida en sus políticas aislacionistas, se mantuvo al margen. Las otras 4 estaban envueltas en la guerra. San Village buscaba apoderarse de un pedazo de la Tierra del Fuego. Konoha tenía como objetivo enviar un mensaje claro a Amegakure y Hanzo, estableciendo que Amegakure no debería desafiar a una de las 5 grandes aldeas ninja. Stone Village esperaba aprovechar la oportunidad para obtener ganancias, pero en cambio se encontró en la mira de Cloud Village. Todo el mundo ninja estaba en crisis. Pero para el equipo de Cos, el caos del mundo ninja estaba distante. Después de descansar en el campamento durante un día y reponer sus suministros, el equipo partió nuevamente. Los 3 ahora se habían convertido en guardaespaldas glorificados, en realidad. Como aliado de Konoha, la aldea de la hierba había sido acosada por los shinobi de la aldea de piedra, lo que los llevó a enviar un emisario a Konoha en busca de ayuda. Danzou no pudo ignorar su súplica, por lo que envió al equipo de Cos. Su misión era escoltar al emisario de regreso a la aldea de la hierba y limpiar el área de cualquier shinobi de la aldea de piedra. ¿Por qué Konoha se involucra en los problemas de la aldea de la hierba? Se quejó Nabaki, claramente enojado. Minato suspiró y lo miró. ¿Podrías bajar la voz? Los shinobi de la aldea de la hierba están justo ahí adelante. Imagina lo incómodo que será si te escuchan. Porque la aldea de la hierba es nuestra aliada, explicó Cos con una leve sonrisa. Si lo piensas, toda esta guerra empezó por un conflicto en la aldea de la hierba. Fue cuando Amegakure mostró signos de agresión hacia el país de la hierba que terminamos yendo a la guerra con ellos, recordó Nabaki, recordando las discusiones que había escuchado entre Orochimaru y los demás. Hizo que Konoha pareciera que había sido arrastrada al conflicto sin previo aviso, pero en realidad, la Segunda Guerra Mundial Shinobi era inevitable. La aldea de la hierba era simplemente la excusa, la guerra habría ocurrido incluso sin ellos. Cos recordó de la historia original que después de que terminó la guerra entre Konoha y Amegakure, Amegakure negoció con Konoha para obtener ayuda mientras que San Village quedó fuera, secarse, lo que finalmente llevó a Chiyo a retirarse. No tuvo más remedio que retirar las fuerzas de San Village de la Tierra de la Lluvia, pero por alguna razón inexplicable, Hanzo decidió marchar un largo trecho para atacar a la zona neutral. Tierra de Hierro en su lugar. La Tierra de la Lluvia estaba increíblemente lejos de la Tierra del Hierro. Para llegar allí, tendrías que pasar por varios países pequeños o cruzar el Tierra de Fuego. Cos nunca pudo entender el razonamiento de Hanzo detrás de esto, atacar a un país neutral. Parecía una locura. ¿Y tomar un desvío tan largo para hacerlo? ¿Fue porque pensó que un país neutral era un blanco fácil? ¿O tal vez la Tierra de la Lluvia estaba tan desesperada por recursos que necesitaban el hierro de la Tierra de Hierro? ¿Pero cómo lo transportarían de regreso? Todo el plan era absurdo. No había forma de que a alguien en su sano juicio se le ocurriera una estrategia así. La Tierra de la Hierba limitaba con la Tierra de la Lluvia, por lo que solo fue necesario el equipo de Cos, junto con los emisarios, mediodía para llegar a Grass Village. Nabaki y Minato se sintieron frustrados al descubrir que, a pesar de ser refuerzos, no eran una sola persona estaba allí para darles la bienvenida. Al menos envíen a alguien que diga algunas palabras amables. Pobre. Esa fue la primera impresión que tuvo Cos de Grass Village. Donde quiera que miraban, los edificios estaban en mal estado y la gente en las calles tenía una mirada desolada, probablemente resultado de una prolongada penuria. Si bien era comprensible que la vida en una pequeña nación atrapada entre grandes potencias fuera difícil, Grass Village parecía estar en un estado particularmente grave. Después de todo, la Tierra de la Hierba no era como la Tierra del Viento, que era mayoritariamente desierto, o la Tierra de la Tierra, con sus montañas áridas, o la Tierra de la Lluvia, con sus interminables lluvias. Si hubieran utilizado adecuadamente sus tierras, la Tierra de la Hierba podría haberse convertido en otra tierra de campos, una nación próspera, pero, en cambio, cargaron con un daimyo incompetente y una aldea ninja con un liderazgo débil. La posibilidad de que este país se enriqueciera era prácticamente nula. No creo que seamos muy bienvenidos aquí, observó Minato mientras caminaban por la aldea de la hierba. Los Oldinous no parecían muy contentos con su llegada. Y este lugar es muy pobre, añadió Nabaki con un gruñido. Un daimyo egoísta que acumula riquezas, un líder de aldea que se deja influenciar constantemente por otros y un país obsesionado con ahorrar dinero. ¿Qué esperabas?, comentó Cos mientras descansaba en una roca bajo la sombra de un árbol, cruzando las piernas casualmente. Sacó una hoja de hierba y se la metió en la boca. Si no nos quieren aquí, mucho mejor. ¿Quién estaría dispuesto a esforzarse para luchar contra los shinobi de la aldea de piedra? Grass Village realmente no quiere ayuda, solo quieren demostrar que tienen una alianza con Konoha. Capítulo 89. Encuentro con un miembro del clan Uzumaki en la Tierra de la Hierba. Además, la gente nos ve como 3 niños fáciles de manipular. Ko sonrió con suficiencia y continuó, ¿para qué molestarse en lidiar con ellos? Minato, ve a cazar. Nabaki, junta leña. Comencemos a preparar la cena. A Cos no le importaba ignorarlos, no quería perder el tiempo con Grass Village, un grupo de amigos ocasionales por los que no tenía ningún respeto. Eres el capitán,
tú tomas las decisiones. Sin dudarlo, Minato y Nabaki se separaron, uno se fue a cazar y el otro a recoger leña. Si no nos quieren en el pueblo, bien, nos quedaremos afuera y tomaremos esto como unas pequeñas vacaciones. La tierra de la hierba tenía un ambiente agradable y un clima agradable, mucho mejor que la tierra de la lluvia, donde parecía que el lugar estuviera maldito, con una lluvia interminable. Konoha no iba a perder esta guerra, así que, ¿para qué preocuparse? Solo necesitaban disfrutar. En cuanto a los shinobi de la piedra, nos llenaremos la panza, daremos un paseo y daremos por terminado el día. No es que Stone vaya a perder el tiempo atacando a este pueblo pobre y miserable. Con la seguridad de Danzou, la gente de la aldea de la hierba se relajó. En cuanto al equipo de Cos, bueno, decidieron ignorarlos. Señor, ¿esta actitud no ofenderá a Konoha?, preguntó uno de los funcionarios de la aldea de la hierba. Ofenderlos, se burló el líder de la aldea, Hiase. Konoha nos aseguró que protegerían la aldea de la hierba, pero ¿enviar solo a 3 niños? ¿Qué van a hacer 3 niños? Irse de excursión, olvídense de ellos. Mientras Konoha nos cubra las espaldas, Stone no se atreverá a hacernos nada. Que esos niños hagan lo que quieran, vayan a donde les plazca. Sí, señor, respondió el funcionario. Con órdenes desde arriba, el resto de la aldea siguió el ejemplo, eligiendo actuar como si el equipo de Cos no existiera. Los 3 podían hacer lo que quisieran, siempre y cuando no causaran problemas en el pueblo. Una vez más, el equipo de Cos fue subestimado, pero esto jugó a favor de Cos. Si crees que somos demasiado débiles para molestarnos, genial. A mí tampoco me gusta mucho tu aldea. Ignorémonos y sigamos con nuestras vidas. Haremos lo mínimo para completar nuestra misión. Mientras los shinobi de piedra no entraran en la aldea de la hierba, la misión de Cos no sería considerada un fracaso. Si Gras Village fuera invadido, significaría que el ejército de piedra estaba en movimiento, y para entonces, ya no importaría si la misión era un éxito o un fracaso. Quien hubiera pensado que ayer estábamos atrapados bajo el implacable aguacero de la tierra de la lluvia, acurrucados en una tienda de campaña, y hoy estamos sentados en el césped de la tierra de la hierba, comiendo barbacoa y mirando las estrellas? Nabaki reflexionó en voz alta mientras mordisqueaba un trozo de carne. Tiene demasiado tiempo libre, pensó Cos, sin molestarse en responder. Siguió comiendo, pero de repente, su atención se fijó en la hierba alta cercana. ¿Vas a salir sola o tengo que sacarte a rastras?, gritó. ¿Hay alguien ahí? Zoui no lo había alertado, lo que significaba que la persona probablemente era solo un civil normal y no una amenaza. ¿Hay alguien cerca? Minato y Nabaki se sobresaltaron. Estaban tan concentrados en las estrellas y la comida que no notaron que alguien se acercaba. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Necesitamos estar alerta, no depender solo de Cos todo el tiempo, pensaron ambos, secándose el sudor de la frente y prometiendo en silencio estar más alertas. La hierba alta crujió y, después de un momento, un niño de aproximadamente la misma edad que Nagato salió con cautela. El cabello del niño era del mismo tono de rojo que el de Nagato. ¿Un Uzumaki? Cos recordó que algunos miembros del clan Uzumaki habían huido a la tierra de la hierba después de que su aldea fuera destruida. Lamentablemente, muchos habían sido explotados por Gras Village, tratados como poco más que suministros médicos ambulantes hasta que se agotaron y fueron descartados. Incluso Karin, años después, llevaba las cicatrices de ese trato. ¿Tengo algún tipo de destino con el clan Uzumaki?, se preguntó Cos. Últimamente, me los encuentro constantemente. Esta niña era una niña. Cos se preguntó si de alguna manera estaría relacionada con la futura Karin. La niña dudó en acercarse, demasiado asustada para acercarse. Su pequeño cuerpo temblaba mientras permanecía a distancia, cabizbajo. ¿Por qué nos encontramos con gente pelirroja últimamente?, preguntó Nabaki con curiosidad. Porque la mayoría son parientes tuyos, replicó Cos, mirándolo con exasperación. Minato casi se atragantó con su carne, mirando a los dos con incredulidad. ¿Parientes? ¿De verdad Nabaki tenía tantos parientes? Por lo que Minato sabía, solo eran él y su hermana, Tsunade. Pero ahora que lo pensaba, la conexión del clan Uzumaki con la familia del daimyo tenía sentido, aunque la mayoría de los parientes Uzumaki no eran pelirrojos. El único que había visto, era Kusina. Espera, podría ser. Minato empezó a juntar las piezas. Esta niña probablemente era una Uzumaki, pero ¿no fueron exterminadas? ¿Cómo había acabado esta chica aquí, en el país de la hierba, casi al otro lado del país del fuego? ¿Estás diciendo? Comenzó Nabaki, finalmente entendiendo. Cosa sintió con gravedad. Tras la destrucción del clan Uzumaki, solo Kusina fue llevada a Konoha. Los demás se dispersaron por el mundo ninja, ocultándose donde pudieron. ¿Tienes hambre? Ven a comer algo, dijo Cos, sosteniendo un trozo de carne. La joven Uzumaki sí tenía hambre, pero el miedo la detuvo. Su familia había sido brutalmente asesinada, tratada como poco más que herramientas médicas hasta que fueron desechadas como basura. Se había escondido, aterrorizada, y solo salió en busca de comida cuando el olor de la barbacoa la atrajo, solo para ser descubierta por Cos. Cos seguía ofreciéndole la comida, pero la chica no se atrevía a acercarse. Permanecieron en un callejón sin salida durante un buen rato. Finalmente, sintiendo que Cos no tenía malas intenciones, la chica avanzó con cautela, tomó la carne de su mano y comenzó a comer con voracidad. Tos. Se atragantó,
probablemente por comer demasiado rápido después de pasar tanto tiempo sin comer. Kos le entregó una cantimplora. La chica bebió rápidamente, tragando la carne. Al levantar la cabeza, Kos por fin pudo ver bien su rostro sucio y surcado de lágrimas. Al darse cuenta de que la habían visto, la niña rápidamente volvió a mirar hacia abajo y continuó comiendo en silencio. Sintiendo lástima por ella, Nabaki le entregó su propia porción de carne. Minato miró su brocheta vacía y se sintió un poco incómodo. Come despacio, hay mucho más. Mi amigo aquí abatió un ciervo entero, así que tenemos muchos. Carne. Kos tranquilizó a la niña, cortando otro trozo de carne del ciervo y asándolo sobre el fuego. Como mínimo, tenían mucha comida para ofrecer. Tras pasar tanto tiempo sin comer, la repentina ingesta de alimentos la debilitó. Tras terminar su comida, se desplomó en el suelo, demasiado cansada para moverse. No te presiones. Has estado hambriento durante demasiado tiempo. Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Sí, si te esfuerzas ahora, podrías terminar peor. Kos levantó suavemente una mano, impidiéndole intentar levantarse. Capítulo 90. Peor que el abandono es la traición. La joven Uzumaki tembló levemente, pero permaneció sentada obedientemente, manteniendo la cabeza gacha y sin decir una palabra. ¿Eres del clan Uzumaki? No. La pregunta de Kos quedó flotando en el aire. La chica levantó la vista, sorprendida, con el rostro sucio lleno de incredulidad. No esperaba que adivinaran su identidad solo por su cabello. Entonces, ¿me vas a morder también?, preguntó con voz temblorosa. Si es necesario, por favor, sé amable. Me da miedo el dolor. Los recuerdos de sus padres siendo mordidos hasta la muerte le cruzaron por la mente y su pequeño y delgado cuerpo se estremeció de miedo. Aún así, levantó lentamente el brazo, retirándose la manga para revelar una muñeca pálida y frágil. En ese momento, Kos sintió como si le hubieran dado un martilazo en el corazón. Nabaki y Minato no estaban mejor. Minato apretaba los puños y agachaba la cabeza. Nabaki, incapaz de soportar la tensión, gritó: ¿por qué no escapaste al país del fuego? A Konoha. Yo, no lo sé, respondió tímidamente la chica, visiblemente asustada por el arrebato de Nabaki. Eso es porque Konoha no los quería, dijo Kos, agarrando a Nabaki por el cuello y mirándolo fijamente. Konoha solo quería los bienes del clan Uzumaki y a Kusina, la Jinchuriki perfecta. Nabaki se quedó en silencio mientras Kos continuó, con su voz llena de ira. Abre los ojos, Nabaki. La aldea que tanto deseas proteger está gobernada por gente que les dio la espalda a sus aliados. Dejaron que el clan Uzumaki fuera aniquilado y luego tuvieron la audacia de reclamar el legado del clan como propio de Konoha. Minato miró hacia arriba, sorprendido. Jinchuriki, Kusine. Sintió que acababa de descubrir un secreto que no debía ser conocido. Konoha no se quedó de brazos cruzados, contribuyó activamente a la destrucción del clan Uzumaki. Algunos no querían que otras aldeas se apoderaran de un Jinchuriki. Querían que las demás aldeas siguieran sufriendo el caos de las bestias con cola, mientras que Konoha tenía su propio y poderoso Jinchuriki. Cuanto más hablaba Kos, más temblaba la chica Uzumaki. Por eso los Uzumaki no huyeron al país del fuego ni a Konoha. Su supuesto aliado los traicionó y los apuñaló por la espalda. Y fueron esos mismos líderes a quienes tanto respetas quienes lo hicieron, añadió Kos con la voz cargada de amargura. ¿Ahora lo entiendes? Las cosas no siempre son tan brillantes como parecen, hay oscuridad y suciedad escondida bajo la superficie. El rostro de Nabaki palideció, movió los labios, pero no encontró las palabras. Solo pudo golpear el suelo con el puño, su frustración era evidente al guardar silencio. Minato, aún procesando la revelación de que Kusina era una Jinchuriki, estaba aturdido. El conocimiento lo había dejado aturdido, incapaz de comprender del todo su significado. Dicho esto, Kos se volvió hacia la chica, con un tono ahora amable. ¿Cómo te llamas? Puedes decírmelo. Soy Kos Yagami, de Konoha, pero no soy mala persona. ¿Crees que puedes confiar en mí? Me llamo Uzumaki Nami, respondió vacilante. Me diste comida y no me hiciste daño ni me insultaste. Creo que puedo confiar en ti. Las amables palabras y la sonrisa de Kos parecieron vencer su miedo. Poco a poco, bajó la guardia y reveló su nombre, decidida a confiar en Kos. ¿Y qué pasa con tu familia?, preguntó Kos. Se han ido todos. Mucha gente los mordió, dijo Nami, con los ojos llenos de terror mientras revivía los horribles recuerdos. Está bien. Todo terminó ahora, dijo Kos suavemente, dándole una palmadita en la cabeza para sacarla de la pesadilla de su pasado. ¿Quieres venir conmigo? Puedo llevarte a Konoha. Allí vivirás a salvo, nadie te hará daño ni te morderá. En ese momento, Kos tomó una decisión. Iba a llevar a Uzumaki Nami de vuelta a Konoha. Y el asunto de su identidad sería bastante fácil, conseguiría que Tsunade se encargara. Tener a otro Uzumaki cerca podría incluso alegrar a Kusina. Sin embargo, una vez que Kusina se enterara del pasado de Nami, podría guardarle un profundo rencor al liderazgo de Konoha. Pero eso no era algo que Kos pudiera predecir. Había una razón por la que Tsunade odiaba a Danzou y por la que no se preocupaba por Kaoru Yomura. No era solo por todas las traiciones que habían cometido, sino también por el destino del clan Uzumaki. Si Hiruzen no fuera su maestro, Tsunade probablemente tampoco querría tener nada que ver con él. ¿Pero, de verdad puedo?, preguntó Nami, aún dubitativa. Tenía miedo de ir a Konoha, pero al mismo tiempo, quería confiar en Kos, creer que no le mentiría ni le haría daño. No te preocupes.
Todo irá bien, le aseguró Kos. Lo prometo. Yo también me encargaré de ello. Intervino Nabaki, apretando el puño. Y yo, añadió Minato, levantando la mano. A Kos no le sorprendió que Nabaki aceptara, pero Minato, este era un niño que aún creía en el tercer Hokage y en el liderazgo de la aldea, pero ahora, parecía que su inocencia se había visto manchada por la verdad. Descubrir la oscuridad tras la fachada de Konoha fue un punto de inflexión, algo que podía cambiar la vida de alguien para siempre. Y no era una broma, era la realidad. La visión del mundo de Minato acababa de hacerse añicos. Sabiendo lo que sabía ahora, empezaba a ver al tercer Hokage, Adams y a los demás con otros ojos. Finalmente, comprendió por qué Kos evitaba tratar con los altos mandos de la aldea. Había verdades desagradables ocultas donde él no las había buscado. Gracias, muchas gracias, dijo Nami, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro mientras sollozaba en silencio. Más tarde esa noche, después de bañarse y cambiarse de ropa, Nami se durmió en el pasto cercano. Kos, Nabaki y Minato se sentaron junto al fuego, sin sentirse cansados. La aparición de Nami los había conmocionado profundamente. Kos parecía imperturbable, pero Nabaki y Minato necesitaban tiempo para procesar todo lo que habían aprendido. ¿Por qué la aldea haría algo así? Kos, preguntó finalmente Nabaki, aún intentando comprender por qué Konoha había abandonado al clan Uzumaki. ¿No se suponía que debían, aliados? ¿Por qué Konoha no les ayudó? Es incluso peor que abandonarlos, es como patearlos mientras están caídos. No es de extrañar que los Uzumaki supervivientes corran por sus vidas, negándose a ir al país del fuego o Konoha. ¿Quieres la versión para niños o la versión real? Preguntó Kos, girándose para mirar a él. Nabaki sintió un escalofrío. ¿Había una versión infantil de esto? ¿Qué clase de cuento retorcido era ese? Minato, casi esperando que Kos estuviera jugando con Nabaki, rápidamente dijo, Kos, sé serio. Yo también quiero saber la verdad. Hablo en serio. No estaba bromeando, respondió Kos con un suspiro, al darse cuenta de que estaban ansiosos por escuchar su explicación. Bien, la versión para niños es esta. Konoha temía que si enviaban tropas para ayudar al clan Uzumaki, se desatara una guerra. Muchas aldeas, incluyendo a Cloud y Mist, tenían a los Uzumaki en la mira. ¿Quién sabe si otras aldeas también estaban involucradas? Palmeando a Minato y Nabaki en el hombro, Kos continuó, esa es la historia que te contarían si le preguntaras al tercer Hokage, a Danzou o al consejo. Te contarían lo difícil que fue para Konoha, cómo enviar ayuda pudo haber desencadenado una guerra que costaría innumerables vidas. Y luego van y empiezan una guerra en el país de la lluvia, gritó Nabaki, con los puños temblando de ira. Recordó lo triste que había estado su abuela, Uzumaki Mito. Incluso Tsunade se había quejado de que la aldea se negaba a enviar ayuda por miedo a iniciar una guerra. Sin embargo, no tenía ningún problema en iniciar una en el país de la lluvia. Era como si estuvieran burlándose de él. Incluso Minato, normalmente tan sereno y positivo, sintió una huulide de frustración. Quería maldecir, todos ellos fuera. Y eso nos lleva a la versión real. ¿Aún quieres escucharla? Preguntó Kos, un sonrisa traviesa jugando en sus labios. No te pierdas el próximo capítulo para descubrir cómo continúa esta apasionante historia. Si disfrutaste de este video, no olvides suscribirte al canal Universo Light Novel y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo momento de nuestras futuras entregas. Tu apoyo y tus comentarios son lo más importante para nosotros. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima aventura.